Bienvenidos a El Relator Oscuro. En las geografías olvidadas del mundo, en las periferias de ciudades que crecen indiferentes, a veces la realidad engendra pesadillas que superan con creces la ficción más retorcida. La historia de hoy nos lleva a la Venezuela de finales del siglo XX, a una época de decadencia silenciosa, donde las grietas del sistema se ensanchaban y por ellas se colaban horrores impensables. No hablaremos de fantasmas ni de demonios mitológicos. Hablaremos de un hombre de carne y hueso, un espectro que caminaba entre los vivos, un depredador cuya presa éramos nosotros. Su caza no era por dinero ni por el poder que conocemos. Su trofeo era la carne de sus víctimas, y su ritual, el acto más profano que un ser humano puede cometer contra otro. Este es el descenso a la mente de Dorángel Vargas, el hombre que la prensa y el pavor popular bautizaron con un apodo que aún hoy resuena como una maldición: el Comegente. Lo que están a punto de escuchar no es un simple recuento de crímenes, es una inmersión sensorial en el abismo. Exploraremos sus métodos, sus rituales y su escalofriante psicología, sin filtros, sin censura. Viajaremos a los lugares que profanó y a la prisión que convirtió en su nuevo coto de caza. Prepárense, porque la oscuridad que vamos a revelar es real y está mucho más cerca de lo que creemos. La génesis de todo monstruo es a menudo mundana. La de José Dorángel Vargas Gómez comenzó en 1957, en la pobreza polvorienta y aislada de Santa Elena de Arenales, en el estado andino de Mérida. Crecer en la Venezuela rural de esa época era habitar un mundo aparte, un lugar de amaneceres fríos y trabajo agotador, donde la lucha por la subsistencia era la única educación real. Su familia, campesinos de escasos recursos, le dio una vida marcada por la carencia. No había lujos, apenas lo esencial. Esta pobreza no solo moldeó su cuerpo, sino también su psique. Creció como un extraño, un observador silencioso, con una creciente desconexión del pulso emocional de quienes lo rodeaban. Sus primeros roces con la ley, pequeños robos de gallinas y ganado, fueron vistos como crímenes de hambre, actos triviales de un marginado. Nadie podía ver que eran los primeros ensayos de un depredador que no distinguía el valor entre un animal y una persona. La verdadera fractura, el momento en que la oscuridad latente en su interior se derramó con una violencia incontenible, ocurrió en 1995. El nombre de su primera víctima conocida fue Cruz Baltasar Moreno. No era nadie importante para el mundo, solo un hombre. Para Vargas fue el sujeto de un experimento macabro. Lo asesinó y este acto por sí solo no habría causado más que una breve nota local, pero lo que los investigadores descubrieron después transformó un homicidio en una abominación. Vargas había descuartizado el cuerpo y había devorado partes de él. El canibalismo, un tabú relegado a tribus lejanas y a relatos de supervivencia extrema, había emergido en la forma de un campesino solitario y silencioso. El sistema reaccionó. Fue capturado y diagnosticado con esquizofrenia paranoide, una enfermedad que destruye la percepción de la realidad. Fue confinado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. La sociedad, por un breve instante, creyó estar a salvo. Pero aquí, la historia da un giro que desafía toda lógica, un giro que solo puede explicarse por la negligencia o la catastrófica falta de recursos. En 1997, después de solo 2 años, un comité de médicos decidió que Dorángel Vargas podía volver a la calle. La justificación, una frase que se convertiría en una lápida para más de una decena de víctimas, fue de una simpleza aterradora. Causaba una impresión normal. Imaginen la escena. Un hombre que había probado la carne humana, cuya mente estaba poblada por delirios y voces, sale por la puerta principal de un hospital psiquiátrico. Es un hombre libre. Nadie lo supervisará. Nadie controlará su medicación. El sistema lo había masticado y escupido, abandonándolo a su suerte. Pero al abandonarlo,
también abandonaron a la suerte a todos los que se cruzarían en su camino. Vargas, ahora un fantasma sin identidad, se dirigió al estado de Táchira. Se instaló como una sombra en las riberas del río Torbes, un lugar lleno de vida. Y en medio de esa vida, él, que se sentía vacío, comenzó a planear cómo llenarse. Su cacería estaba a punto de empezar. El Parque 12 de Febrero, que se extiende a lo largo del río Torbes, era el corazón recreativo de la comunidad. Durante el día, era un tapiz de normalidad. Corredores sudorosos marcaban su ritmo en los senderos, trabajadores de la construcción buscaban la sombra de los árboles para almorzar, y el sonido de las risas de los niños se mezclaba con el murmullo del río. Era un lugar de vida. Pero al amanecer y al atardecer, en esas horas liminales donde la luz y la oscuridad luchan por el dominio, el parque se transformaba. Se convertía en el coto de caza privado de Don Ángel Vargas. Desde su choza, una construcción precaria de cartón, latas y plástico, oculta entre la maleza, Vargas observaba. Su mirada no era la de un simple indigente, era la de un cazador estudiando a su rebaño. Veía a los hombres solos, a los que corrían con los auriculares puestos, aislados del mundo, a los que descansaban con la guardia baja. Su método de ataque era la antítesis de la tecnología. Era la brutalidad en su forma más pura. Se armaba con un tubo de metal que había afilado pacientemente contra las piedras del río, hasta convertirlo en una lanza letal. Otras veces, sus armas eran simplemente rocas pesadas y angulosas. Imaginemos una de esas cacerías. Un joven atleta, quizás de unos 20 años, termina su rutina diaria. Se detiene junto al río para estirar, con la respiración agitada y el sudor en la frente. Está concentrado en sus músculos, en su cansancio. No oye el crujido casi imperceptible de las hojas secas detrás de él. Vargas emerge de las sombras, no con la furia de un loco, sino con la eficiencia de un depredador. El golpe es súbito, preciso, en la base del cráneo. El joven cae sin un grito. Para el mundo, es una desaparición más. Para Vargas, es la despensa asegurada. El ritual que seguía al asesinato era de una meticulosidad espeluznante. Arrastraba el cuerpo a su taller al aire libre, un claro escondido que solo él conocía. Allí, bajo la luz de la luna o el sol naciente, procedía a la carnicería. El proceso era siempre el mismo, una liturgia de la muerte. Primero, la cabeza, luego las manos y los pies. Estas partes, que él consideraba impuras o quizás demasiado humanas, las enterraba en fosas poco profundas, marcando su territorio con los secretos de sus víctimas. El resto del cuerpo, el torso, los muslos, los brazos, era el botín. La pesadilla continuaba en su choza, donde el horror se vestía de una grotesca domesticidad. Vargas no era un animal salvaje que se alimentaba de carroña cruda. Era un cocinero. Hervía la carne humana en grandes ollas sobre un fuego improvisado. Preparaba guisos, sopas. El olor de sus crímenes se mezclaba con el humo y se disipaba en el aire de la ciudad. El acto más infame y el que mejor define su absoluta desconexión era la preparación de empanadas. Picaba la carne de sus víctimas, la sazonaba y la usaba como relleno. A veces, en un gesto que desafía toda comprensión, ofrecía estas empanadas a otros mendigos. Imaginen a un hombre hambriento aceptando la comida de un aparente buen samaritano, sin saber que en ese acto de comunión estaba participando en el tabú más grande de la humanidad. Este ciclo de muerte estaba dictado por una necesidad pragmática: la falta de refrigeración. En el calor húmedo de Táchira, la carne se descomponía rápidamente. Esto lo obligaba a cazar con una frecuencia alarmante, cada pocos días. Cada nueva víctima era un eslabón en una cadena de horror funcional. Para Don Ángel Vargas, el valor de la vida humana se había devaluado hasta convertirse en un simple recurso perecedero, una fuente de proteína para calmar un hambre que, en realidad, nacía en los rincones más oscuros de su mente fracturada.
A principios de 1999, San Cristóbal era una ciudad que vivía con un miedo sordo y creciente. La palabra desaparecido se había vuelto demasiado común. Las familias de hombres jóvenes, atletas y trabajadores empapelaban la ciudad con los rostros de sus seres queridos, una galería de ausencias que nadie podía explicar. La policía estaba perdida. Se barajaban teorías sobre ajustes de cuentas entre bandas o incluso la existencia de una secta satánica. El costo en recursos de la investigación aumentaba, pero los resultados eran nulos. El 12 de febrero de ese año, la casualidad rompió el estancamiento. Miembros de la Defensa Civil, en una ronda de rutina por una zona poco transitada del parque, notaron un detalle extraño. Tierra removida recientemente, cubierta de forma torpe con hojas secas. La curiosidad los llevó a excavar. Lo primero que encontraron fue una mano humana. El horror los paralizó. Alertaron de inmediato a la policía científica. Lo que siguió fue una excavación arqueológica del infierno. Desenterraron los restos de 2 jóvenes. Luego, más allá, otro cuerpo. Y otro. Al final del día, habían encontrado los restos desmembrados de al menos 8 hombres. El parque era un cementerio. Todas las sospechas convergieron en la única figura permanente de ese paisaje de muerte. El extraño y solitario hombre que vivía en la choza, Dorángel Vargas. Un equipo de asalto se preparó para lo peor. Rodearon la precaria construcción, con las armas en alto, esperando una resistencia violenta. Cuando derribaron la puerta improvisada, el primer asalto no fue físico, sino sensorial. Un hedor dulzón y nauseabundo, a carne en descomposición y a muerte vieja, los golpeó como una pared. El interior era un museo de la depravación. En el suelo de tierra, varias ollas grandes contenían un guiso oscuro y grasiento del que emergían trozos de carne y lo que parecían ser órganos humanos. En recipientes de plástico había más carne, cruda, cortada en filetes. Pero el verdadero clímax del horror estaba en un rincón oscuro. Como si fueran trofeos de caza, encontraron 3 cabezas humanas en diferentes estados de descomposición, con los ojos vacíos mirando a la nada. Junto a ellas, una pila de manos y pies humanos. La evidencia era abrumadora, innegable. Habían encontrado la guarida del monstruo. La captura fue anticlimática. Vargas no se resistió, no gritó. Simplemente se dejó poner las esposas con una pasividad desconcertante. En la sala de interrogatorios, los detectives más experimentados se prepararon para una batalla psicológica. Encontraron un vacío. Vargas se sentó frente a ellos, tranquilo, casi ausente, y entonces comenzó a hablar. Con una voz monótona, sin inflexiones de emoción, confesó todo. Admitió haber matado y comido a más de 10 hombres en los últimos 2 años. Describió su método de caza, su ritual de descuartizamiento, sus recetas. Hablaba de ello como quien describe su jornada laboral. Los interrogadores, desesperados por encontrar una grieta, un vestigio de humanidad, le preguntaron por qué. ¿Por qué cometer actos tan monstruosos? Vargas los miró con una honestidad que era más aterradora que cualquier mentira. Hizo una pausa y luego pronunció la frase que lo inmortalizaría en los anales del crimen. Una frase que revelaba un abismo tan profundo que era imposible de comprender. Dijo: «Comer gente es como comer peras». En ese momento, los detectives comprendieron que no estaban hablando con un criminal. Estaban frente a un ser humano cuya percepción de la realidad se había roto de forma irreparable. Un hombre para quien el tabú supremo de la civilización tenía el mismo peso emocional que morder una fruta. La historia podría haber terminado ahí, con el monstruo enjaulado de por vida. Pero el sistema que lo había liberado una vez volvería a cometer un error de consecuencias aterradoras. Lo encerraron en una jaula con otras bestias, y allí, en el infierno de una prisión venezolana, su terrible y única habilidad encontraría un nuevo y espantoso propósito. El diagnóstico de esquizofrenia paranoide
le valió a Vargas la etiqueta de inimputable. La ley reconocía que no era dueño de sus actos, pero el Estado no tenía un lugar para él. No existían hospitales psiquiátricos forenses de máxima seguridad con los recursos para manejarlo. La solución fue un parche, una decisión que demostraba la quiebra del sistema. Lo enviaron a una prisión común. Lo arrojaron a un infierno superpoblado y violento, un ecosistema de depredadores donde la supervivencia era una lucha diaria y el poder no lo tenían los guardias, sino los líderes de las bandas, los pranes. Durante años, Vargas fue una leyenda viviente dentro de los muros, un fantasma temido y evitado, encerrado en una celda de aislamiento. Era el monstruo en el armario de la prisión. Hasta octubre de 2016, un motín salvaje y prolongado estalló en el centro de detención de Táchira. Durante un mes, los pranes tomaron el control absoluto. La violencia fue extrema. En el clímax de la rebelión, 2 reclusos que desafiaron a los líderes fueron capturados y ejecutados. Pero una simple ejecución no era suficiente para los pranes. Querían hacer una demostración de poder tan absoluta, tan aterradora, que nadie más se atreviera a desafiarlos. Y entonces, alguien se acordó del prisionero más infame de Venezuela. Sacaron a Dorángel Vargas de su aislamiento. El hombre que había sido un paria se encontró de repente con un propósito. Según los testimonios de los sobrevivientes, los líderes de la banda le entregaron los cuerpos de los 2 hombres asesinados. Su macabra habilidad, su experiencia como carnicero humano, tenía de repente un valor incalculable en la retorcida economía del terror carcelario. Se convirtió en el carnicero oficial del motín. Con la misma eficiencia metódica que había demostrado en las orillas del río Torbes, Vargas descuartizó los cuerpos. Pero el horror no terminó con el desmembramiento. Siguiendo las órdenes de los pranes, la carne fue llevada a las cocinas de la prisión. Fue cocinada y mezclada con la comida que se serviría al resto de la población carcelaria. Fue un acto de dominación psicológica total. Cientos de hombres fueron obligados, sin saberlo, a participar en el tabú del canibalismo, a devorar a sus propios compañeros. El mensaje era claro y brutal. El poder de los pranes era tan absoluto que podían controlar no solo la vida y la muerte, sino también lo que entraba en los cuerpos de sus súbditos. El costo de la desobediencia era ser borrado de la existencia y transformado en el alimento del terror. La locura de Vargas, una vez más, había sido desatada por un sistema fallido, esta vez para ser utilizada como un arma de subyugación masiva. El espectro de El Comegente parecía una anomalía, un caso tan extremo que sería irrepetible, pero la oscuridad, una vez liberada, tiende a dejar ecos. En abril de 2018, casi 20 años después de la captura de Vargas, ese eco resonó con una nota particularmente bizarra. En Barlovento, estado de Miranda, fue detenido un hombre llamado Luis Alfredo Hernández González. Como Vargas, había matado y descuartizado a su víctima, el dueño de una finca. Como Vargas, había consumido parte de su carne. Pero Hernández añadió su propia firma a la pesadilla, una que le valió el apodo de el artista antropófago. En su escalofriante confesión, afirmó que había sido contratado por la propia víctima. Dijo que el hombre le había pagado una suma de dinero para un servicio funerario único. Quería que lo matara, que comiera parte de su cuerpo y que luego utilizara su sangre y las cenizas de sus huesos para crear obras de arte. Cuando la policía registró la humilde vivienda de Hernández, encontraron los lienzos. Estaban manchados con una pintura de un rojo oscuro y una textura granulada. No era pintura, era la prueba de que Hernández había cumplido su parte del pacto macabro. Era la prueba de que el horror del canibalismo no había sido un evento aislado, sino una semilla que podía germinar en las mentes más perturbadas, una pesadilla que se negaba a morir. La historia de Dorángel Vargas nos arrastra a las profundidades de lo que un ser humano es capaz de hacer cuando se rompen todas las ataduras de la razón y la empatía. Nos muestra que los monstruos más terroríficos
no son los que acechan en la ficción, sino los que caminan entre nosotros, ocultos a plena vista bajo una máscara de normalidad. La indiferencia de un sistema, la soledad de una mente enferma y un hambre que no era de comida, sino de algo mucho más oscuro, se combinaron para crear a El Comegente. Su legado es una advertencia sombría. Nos recuerda la fragilidad del contrato social y la delgada, casi invisible, línea que separa la civilización del salvajismo. El mayor terror no es simplemente que existan hombres como Dor Ángel Vargas, es la inquietante comprensión de que son humanos. Y su historia nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas otras sombras como la suya deambulan por nuestros propios rincones olvidados, esperando el momento de desatar su propia hambre? Gracias por acompañarnos en El Relator Oscuro. Estas son las historias que nos recuerdan la fragilidad de la razón y la realidad del mal. ¿Qué elemento de este caso te ha resultado más perturbador? Deja tu opinión en los comentarios. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la naturaleza humana, suscríbete, activa las notificaciones y dale like a este video. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando la verdad, por terrible que sea. Hasta la próxima.